Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Es un gusto. Estamos aquí en el 6º piso del CONACYT, bueno, en los últimos días ya de esta administración, y está con nosotros la doctora Julia Tagüeña Parga. Ella es directora adjunta, ha sido directora adjunta por estos 6 años de desarrollo científico del CONACYT. Gracias, Julia, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti por visitarme. Y bueno, también tenemos un invitado especial. Tenemos a David Hughes. Él es pues encargado de todo este gran proyecto del telescopio milimétrico. Y bueno, pues estoy entre dos físicos. ¿Qué va a pasar conmigo? Bienvenido. Gracias. Qué afortunada eres, qué buena manera de estar. Bueno, pero vamos a empezar y vamos a hablar pues de un tema que nos ha tenido durante este tiempo pues muy interesados, muy emocionados, porque tiene que ver con el universo, tiene que ver con esa parte que siempre el ser humano pues ha querido conocer, ha querido indagar, y que bueno, todavía no tenemos como todas las coordenadas, pero que la ciencia ha hecho cosas muy interesantes, y no solo en el mundo, aquí en México también, y es acerca de este gran proyecto, el Gran Telescopio Milimétrico. Pero vamos a hablar primero pues por sus puntos de vista hacia el universo y hacia los avances que se tienen, cómo han visto este desarrollo, los premios Nobel, lo que nos han dado a conocer, lo que está haciendo el CERN. Bueno, son muchas cosas. Pues sí, en realidad hemos hablado de este tipo de cosas ya varias veces, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en el CERN juntas, sí, que hablamos de esto? Yo creo que pues está unido al ser humano esta búsqueda de entender su entorno, de entender el universo, de entender el mundo que le rodea. Por eso pienso que la física es una ciencia pues muy interesante, porque justamente responde a este reto de entender el mundo que nos rodea. Y dentro de la física, la astrofísica va todavía más lejos, porque ahí es entender el universo. Esta búsqueda del conocimiento pues nos enriquece como seres humanos, nos hace entender muchas cosas. También nos debería hacer sentir muy humildes, porque nos damos cuenta que somos una cosita pequeña, una cosa enorme. Pero no solamente es un conocimiento, teórico el que se consigue, porque todos estos grandes equipos como el GTM desarrollan una tecnología espectacular. Bueno, el CERN simplemente, pues lo hemos hablado, ¿no? Nuestra forma de manejarnos en Internet fue inventada en el CERN para ellos intercambiar información. Entonces, todos estos grandes experimentos conllevan este avance en la tecnología y afectan muchísimo a nuestra sociedad. Eso por un lado. Y por otro lado, la búsqueda de la comprensión del universo es un reto tan grande que une al mundo. Entonces son proyectos multiinstitucionales, multipaíses, y eso me parece que es el camino de la paz. ¿Qué quieres que te diga? El que trabajemos todos juntos por buscar un hoyo negro en el centro de la galaxia. David, dinos. Para mí es parte de ser humano, con la curiosidad para conocer el universo, para entender por qué estamos aquí, la historia de la formación y evolución del universo, y también su futuro. Entonces, con grandes telescopios como el GTM, tenemos la oportunidad de investigar la formación de estructura durante toda la historia del universo, durante los últimos 13.8 mil millones de años. Entonces, el GTM está al principio de su vida científica, una vida productiva en el sentido de las investigaciones que puede hacer, y estamos esperando los primeros resultados por las investigaciones y las propuestas que recibimos en el año anterior. Y por eso es un momento importante para celebrar la conclusión de la construcción del GTM con su diámetro final de 50 metros. Este es un proyecto de muy largo plazo, es un proyecto que se ha tardado 20 años en su construcción, que estaba planeado quizá para menos. Antes de entrar a todos estos detalles, platíquenos un poquito más de por qué, o más bien, qué nos puede ayudar los telescopios, los grandes telescopios. Bueno, los grandes telescopios no son todos iguales, cumplen diferentes rangos del espectro electromagnético y se dedican a metas diferentes. En particular, el Gran Telescopio Milimétrico pues
yo eso le dejaré a David que lo explique, pero tiene un reto específico que puede analizar por el tipo de aparato que es. ¿Qué nos dejan? Nos deja también la tecnología que le acompaña, y también es importante decir que a medida que los telescopios se han ido volviendo cada vez más y más elaborados, hace falta también un apoyo geográfico. Tienes que tener un lugar donde puedas hacer la medición lejos de la contaminación, por ejemplo, lejos de la contaminación lumínica. Entonces, no creas que muchos países del mundo tienen esa geografía. Entonces, México tiene 2 lugares así. Sierra Negra, en Puebla, donde está el GTM, y el San Pedro Mártir, donde tenemos el Observatorio Nacional. Entonces, somos afortunados. No creas que muchos países pueden hacer esto, porque no tienen dónde. De hecho, pues, ¿qué? Chile, Hawái, bueno, Canarias, ¿no? Sí, y en Europa, en los Alpes. Y en los Alpes, y se acabó. Entonces tenemos una posibilidad geográfica invaluable. Además tenemos una tradición, porque la verdad, esto se ha dicho mucho, pero yo sí lo creo, simplemente desde el Observatorio de los Mayas, ya en México se estaba haciendo astronomía, ¿no? Entonces la ciencia requiere tradición, y la astronomía en México tiene tradición, no en balde. Yo te lo puedo decir, desde mi trabajo yo sé muy bien cuáles son las citas más importantes a artículos mexicanos, cuáles son las publicaciones mayoritarias, y astronomía está en uno de los primeros lugares. Bueno, también salud, astronomía, física, pero astronomía destaca muchísimo, o sea, es todo un tema para nosotros. Entonces, ¿qué puedo decirte? Yo me imagino a los mayas viendo el GTM y diciendo, justo, eso es lo que planeamos. Cuando construimos el caracol, estábamos de hecho pensando en esa dirección. Pero con un telescopio del tamaño del ojo. Pero claro, ellos empezaron, los mayas. Con 50 metros. Exacto, y el INAOE tiene 50 metros. O sea, hemos tenido un avance, la verdad. Pero es la misma motivación. O sea, es el mismo deseo. Es el mismo deseo, sí, la misma pasión. Y el gran telescopio milimétrico, el GTM, no es el único telescopio milimétrico en el mundo, pero la razón que el GTM es un telescopio único es por su dimensión. Primero, con un diámetro de 50 metros, es más grande de los otros telescopios milimétricos, con un solo plato. Y por eso hay un desempeño, un nivel de sensibilidad mayor, que puede ofrecernos la oportunidad de ver objetos más débiles o menos, con una luminosidad menor, objetos en el universo más lejano. La otra parte es por la dimensión, tenemos la oportunidad de ver el universo en más detalle. Este es el beneficio de un telescopio de 50 metros. El otro punto, como mencionó Julia, es la ubicación del GTM. En la cima de Sierra Negra, el volcán Sierra Negra, en el estado de Puebla, con una altura de 4.600 metros. Este es uno de los lugares más altos en el mundo en que podemos encontrar un telescopio. Y particularmente en el caso de la astronomía milimétrica, necesitamos los lugares más altos porque en general son los lugares más secos. Y la humedad, el vapor de agua en la atmósfera puede absorber muy eficientemente la radiación que viene de los objetos astronómicos en el universo. Entonces, por eso tenemos esta ventaja de un lugar geográfico en este país, un lugar alto, y también cuando conectamos el GTM con otros telescopios para construir un telescopio con la dimensión del mundo, México está en el centro de esta red. Entonces, México realmente es un lugar importante por la astronomía milimétrica. ¿No quiere decir eso México? ¿No es el ombligo del mundo? O algo así, ¿no? Sí. Bueno, pues justo, estamos en el ombligo del mundo de esta red de telescopios. Claro. ¿Qué vamos a ver ahí? Bueno, le voy a dejar que David explique en detalle, pero yo me voy a adelantar un poco. Hay una hipótesis que no se ha probado de que nuestra galaxia tiene en el centro un hoyo negro supermasivo. De hecho, hay muchas pruebas de la existencia de hoyos negros, pero no se ha sacado nunca la imagen de un hoyo negro, que bueno, pues todo el mundo sabe lo que es un hoyo negro, ya hasta está en nuestro lenguaje, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi correo del CONACYT lo llamo un hoyo negro, porque muchas veces entran las cosas, pero es un hoyo negro cuántico, porque de vez en cuando sí emite. Entonces, no hemos logrado probar la existencia con una imagen, y estamos ahora en la posibilidad de hacerlo.
De la misma manera que en el gran experimento del CERN, del supercolisionador, se buscaba el bosón de Higgs. Y había toda esta serie de experimentos, bueno, sobre todo uno en particular, en la búsqueda del bosón de Higgs, donde participaron cientos de personas, entre ellas mexicanos. Y finalmente lo encontraron. Y eso se volvió un tema de premio Nobel. Yo pienso que lo mismo le va a pasar al hoyo negro. En el momento que saquen la foto del hoyo negro, va a ser un premio Nobel, que no va a ser para todos los que participaron. Desafortunadamente David estará en el grupo, pero en el grupo colateral de los 8 telescopios que están. Lo mismo que pasó con el bosón de Higgs. El premio Nobel se lo dan cuanto mucho a 3 personas, que son los que de alguna manera desarrollan la teoría. En el caso del hoyo negro, a Einstein ya no se lo van a poder dar porque no está entre nosotros, pero desde luego el camino hacia la interpretación de la imagen sí es hecha por personas que pueden recibir el premio Nobel. Entonces, a mí sí me parece muy importante que México esté en esta discusión del premio Nobel. Fue muy importante lo del bosón de Higgs, había muchos mexicanos involucrados. También va a ser muy importante el tema del hoyo negro. Es ciencia de frontera, estamos realmente hablando de la ciencia de primer nivel, de la ciencia a nivel mundial, internacional, de primer nivel, de frontera y además de premio Nobel, que sigue siendo algo muy relevante en el reconocimiento de la ciencia, ¿no? Entonces, ¿se está trabajando hacia ese camino, hacia encontrar ese hoyo negro supermasivo en un trabajo internacional? Sí, el proyecto se llama, en inglés, es el Event Horizon Telescope, o el telescopio de horizonte de eventos, liderado por el doctor Shep Doeleman en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Y es un proyecto que empezó en 2009, más o menos, con una red de solamente 3 telescopios, 2 telescopios en Hawái y otro telescopio en Chile. Y poco a poco, con la construcción y la incorporación de nuevos telescopios, y recientemente, incluyendo el GTM, el día de hoy tenemos el GTM con más 8 telescopios adicionales, ubicados en Chile, en el Polo Sur, en Antártida, en Hawái, en las Islas Hawaianas, en Estados Unidos, en España y en Francia. Y todavía hay otros telescopios para incorporarse, otro en Groenlandia. Pero el punto fundamental es, todavía, 100 años después de la teoría de relatividad general, hay una predicción sobre la existencia de una singularidad, un punto en espacio muy compacto, muy denso, muy masivo, con un campo gravitacional suficiente para distorsionar su entorno. Y esta es una predicción matemática, pero la manifestación física básicamente es un hoyo en el espacio, una sombra negra con todo la material circulando, girando, cayendo en dentro, y después de cruzar este lugar, se llama el horizonte de eventos, nada y nadie puede escapar, y no importa cuál es su velocidad, incluyendo la velocidad de la luz. Por eso es un lugar negro, oscuro en el universo. La idea de este experimento es para conectar todos los telescopios milimétricos grandes en el mundo y sintetizar un telescopio con la dimensión de la Tierra. Entonces, en lugar del GTM con un diámetro de 50 metros, tenemos un telescopio con un diámetro de 14 mil kilómetros. Y por eso la resolución suficiente para tomar una foto por la primera vez de este hoyo negro y probar una teoría fundamental, una predicción de relatividad general. Y por eso es una prueba importante en el campo de física. Y afortunadamente el GTM, y gracias a CONACYT por su apoyo fuerte en los años anteriores, el GTM es un proyecto, un telescopio terminado con su diámetro de 50 metros. Es el telescopio de un solo plato más grande en esta red. Y por eso una participación importante por México en este experimento. Vamos justamente a hablar de ese proyecto, de los dineros, de lo que ha sido durante estos 20 años esta gran inversión, que bueno, a lo mejor tú lo veías desde la universidad,
lo veías diferente a cuando estuviste acá. Platícanos cómo fueron las cosas, porque a lo mejor estabas muy entusiasmada al principio, pero ya cuando viste acá, esto es un asunto de dinero que se tiene que dar, crece en la ciencia, pero también pues son proyectos a muy largo plazo en los que hay que ser muy firmes, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad siempre he querido mucho este proyecto. De hecho, uno de los pioneros de este proyecto, que el GTM lleva su nombre, Alfonso Serrano, fuimos compañeros en la Facultad de Ciencias de la universidad. Yo siempre seguí de cerca este proyecto. Él desafortunadamente murió bastante joven y no va a poder ver el resultado, pero bueno, finalmente tus resultados quedan y eso es lo importante. Su nombre queda en el telescopio, ¿no? Ahí queda, en estos mapas que presentan del mundo aparece su nombre junto al GTM. Entonces siempre he visto este proyecto, la verdad, con simpatía. Se podía haber hecho en menos tiempo, en el momento en el que México asuma proyectos de largo aliento. El problema, bueno, porque cada vez que hay un cambio de administración cambian demasiado todas las cosas y debería de haber un criterio que vaya más allá en ciencia, porque hay cosas que tienen que ir cambiando definitivamente. Yo de hecho creo que es bueno el cambio, ¿no? Creo que los ciclos deben de terminar, pero la ciencia, sobre todo la ciencia de calidad, requiere visión de largo aliento. Tú no puedes meterte un proyecto científico pensando que lo vas a terminar en diciembre porque es dinero fiscal y tienes que hacer las cuentas. No puede ser. Tiene que haber una visión que te lleve a, pues, no importan los cambios administrativos, la ciencia no tiene por qué tener que ver con un cambio de gobierno, que está perfecto, porque finalmente todos los gobiernos deben de creer en el interés de entender el universo. Bueno, uno pensaría que así tiene que ser. Entonces, ¿por qué se ha tardado tanto el GTM? Porque cada vez que había un cambio administrativo había que volver a convencer de que el GTM tenía que ser apoyado. Entonces, en realidad, lo que debe de suceder con estos grandes proyectos es que una vez que lo decide México y es un proyecto que se extiende a todas las administraciones con un presupuesto fijo. Porque muchas veces los presupuestos aumentan justamente por esta falta de continuidad. En el momento que tú cancelas y hasta que vuelves a arrancar, ahí se pierde mucho dinero. Entonces, si tú analizas los grandes proyectos de todo el mundo, los megaproyectos, siempre tienen detrás esta noción de un compromiso de largo aliento. La ciencia requiere tiempo. Y bueno, pues yo me da mucho gusto de que hayamos podido finalmente alcanzar esta meta. Era muy importante, había un compromiso con México porque se ha invertido mucho en este proyecto y el que esté terminado y con la maravillosa noticia de que es parte de un experimento que te acaban de contar tan importante, pues nos da la pauta de que sí vale la pena. Vale la pena decidir un megaproyecto, hacer un plan de largo aliento y ese plan, desde luego, tiene que ser revisado, ¿no? Tiene que tener una evaluación estricta continuamente para estar seguro de que las cosas van bien hasta que llegues a su culminación. Pero, a ver, vamos por partes. Estamos hablando de 20 años, 1998, estaba sí, comenzando. Sí, más o menos. ¿Y cómo fueron las cosas? Era el gobierno de Ernesto Zedillo, después termina Ernesto Zedillo, deja ahí el proyecto, llega Vicente Fox, en fin, ¿cómo funcionan las administraciones que no se concretó? ¿Les quitaban recursos, les volvían a dar? No, lo que pasa es que tiene que volver a ser negociado el presupuesto. En cada administración, y eso en general me parece perfectamente correcto, que en cada administración se vuelva a negociar el presupuesto. Es completamente normal. Lo que te comento es que estos megaproyectos podrían tener como una línea directa en la que se asuma que en el presupuesto va a ser incluido. Y en lugar de eso tenía que ser negociado. Obviamente se logró negociar porque estamos hoy celebrándolo juntos contigo, ¿no? Pero el tiempo perdido en la negociación podría no ser necesario. Entonces, bueno, ese es un punto. Otro punto es que cuando se haga un megaproyecto, porque lo hemos aprendido ahora, tiene que ser presentado de una manera inteligente y modular. Tiene que ser presentado diciendo, a ver, en estos 6 años vamos a llegar hasta aquí y nos va a costar tanto. En los próximos 6 años vamos a llegar aquí y nos va a costar tanto. Tienes que hacer un programa ejecutivo, un plan ejecutivo. No puede ser nada más una idea. O sea, no te puedo yo nada más decir, se me ha ocurrido que voy a hacer un megaproyecto. No, tiene que haber un diseño muy, muy detallado que venga por etapas, de tal manera que tu inversión siempre reditúe, porque cada etapa te da ya cosas buenas, ¿no? Entonces nunca estás perdiendo porque siempre estás dando cosas buenas y además evalúas al final de cada etapa y en ese momento decides si das la siguiente etapa. Entonces yo creo que México está listo
para continuar con megaproyectos. Sin duda, el proyecto más importante que se ha realizado en México es el GTM. El que podamos hoy festejar que ha culminado, que se ha terminado, que está funcionando y que está haciendo ciencia de primer nivel, nos debe de llenar primero de felicidad y segundo, de visión. Hay que decir, bueno, pues es que sí podemos, ¿no? Entonces vamos haciéndolo de tal manera que nos tardemos menos y que esté asegurada la culminación. Pero cuando no se negocia el presupuesto es porque no les daban dinero, o sea, hubo un sexenio... No, bueno, siempre terminó habiendo dinero, pero había todo un proceso para conseguirlo y eso retrasa los tiempos. Y se perdían, me imagino, que se perdía, pues exactamente, y luego hay, por ejemplo, en los equipos es muy delicado porque caducan las garantías, o sea, hay toda una serie, es que la ciencia tiene requerimientos muy estrictos. Finalmente, también otra cosa que hay que ver es lo de la importación de bienes. Que eso es un asunto que todavía no se arregla. Pero casi. Hay una propuesta muy interesante con la Secretaría de Economía que creo que está a punto de culminar, donde la importación de equipos científicos se vuelva mucho más ágil. Sí, porque eso ya se votó en el Congreso. Exacto. Entonces, la ciencia requiere toda una serie de elementos que se han ido, yo creo que, logrando, ¿no? Pero la única manera en que la ciencia se justifica a sí misma es con resultados exitosos. Si no hay resultados, la ciencia requiere de una evaluación, requiere de resultados, requiere de productos. Y bueno, pues es fantástico poder ahora entregar buenas cuentas. Ese es realmente el punto de los 50 metros del GTM. David, nos decías hace unos meses que estuvimos ahí contigo que todavía no estaba terminado. Nos comentas que ha habido condiciones climáticas difíciles, que en estos últimos semanas han estado trabajando arduamente. Ya se puede ver, ya se puede trabajar, ya podemos ir y estar ahí cuando estén operando y ver cosas. Actualmente sí, y solamente en las últimas semanas, considerando que ya concluimos la etapa de las pruebas y caracterización de los nuevos instrumentos científicos instalados en la primavera de este año. Pero yo creo que es importante para mencionar o enfatizar el comentario de Julia. Las administraciones anteriores tenían responsabilidad por etapas diferentes del GTM, el inicio de la construcción, para concluir la construcción del acero, del telescopio, de la antena, de la alidada. Y luego, en los últimos 6 años, básicamente la conclusión de esta etapa y el inicio de la etapa de la primera ciencia o la ciencia temprana con el GTM, pero en un formato reducido. El GTM ya estaba funcionando como un telescopio científico y un telescopio productivo, pero con un diámetro de 32 metros. Entonces, empezamos de formar recursos humanos, empezamos de publicar resultados con este gran telescopio. Y además, gracias a esta administración y el apoyo personalmente de Julia y su visión por el telescopio, logramos los recursos y recibimos los recursos para concluir la expansión del telescopio de 32 metros a 50 metros. Entonces el lidio y el telescopio está terminado en el sentido de la construcción, está funcionando bien, tiene un gran desempeño y nos esperamos para las investigaciones y los proyectos científicos futuros y vamos a recibir los investigadores de la comunidad científica mexicana y también de nuestros socios en Estados Unidos, en la Universidad de Massachusetts. Entonces, repito, estamos al principio de la vida científica por los próximos 30 años y por eso este será una responsabilidad por las administraciones futuras, la operación continua del gran telescopio minimétrico. Porque ahora se va a necesitar presupuesto para el mantenimiento, ¿no? Sí, por supuesto. La operación y por supuesto, mantenimiento operación y mantenimiento. Hay todo un personal que apoya de hecho, alrededor del GTM se ha construido un consorcio de centros CONACYT, desde luego el principal INAOE, que es la sede y el impulsor del proyecto. Bueno,
David es investigador del INAOE, y el consorcio incluye a otros centros CONACYT que son expertos en óptica, por ejemplo, y también en el tema de construcción de equipos, ¿no? Entonces está el CIDESI, el CIO y el CICESE, ¿no es cierto? Correcto. Junto con INAOE conforman un consorcio de centros CONACYT que van a arropar este proyecto y van a arropar su operación. También se han buscado otros mecanismos de apoyo. Como tú sabes, tenemos este gran programa para jóvenes investigadores de cátedras CONACYT para jóvenes investigadores. Varios de estos catedráticos están trabajando ya en el GTM. De hecho, algunos de ellos hasta han sacado el doctorado en el GTM. Es que el GTM lleva funcionando ya varios años. Es de 50 metros de lo que estamos hablando ahora, pero funcionaba con 32. Entonces ha tenido una gran formación de personal, ¿no? Y el otro día me contaba uno de los jóvenes que se formó en el GTM cómo es la vida ruda en el GTM, porque piensa que son 4.600 metros, es una cosa tremenda. Piensa en el frío, piensa en subir esa montaña, piensa también en que no puedes estar ahí mucho tiempo porque hay poco oxígeno. Entonces, la verdad es que es un trabajo, yo creo que alguien que se forma en el GTM ya está listo que para los maratones que le echen, ¿no? Porque verdaderamente, imagínate las noches ahí, ¿no? Con la temperatura, con la altura, o sea, sí es todo un reto. La verdad es que es lo que mueve a la gente, ¿no? Porque que lleguen a esa altura a hacer todo eso, realmente. Y algunos de estos catedráticos estaban en la prepa y haciendo sus licenciaturas cuando conocían por la primera vez la historia del GTM en las noticias o manejando en la autopista de Puebla a Veracruz y la construcción de esta antena. ¿Qué es eso? ¿Qué es este proyecto? Y para mí me encantan estas historias personales, de estos jóvenes que el día de hoy están trabajando por el GTM, pero es parte de la inspiración y para mí es algo importante. El GTM es un ejemplo a los jóvenes y al país como la inspiración que un gran proyecto puede ofrecer en la parte científica, y no solamente por la astronomía. La astronomía es una ciencia básica, pero con la formación de recursos humanos y pueden contribuir a otros sectores públicos con sus habilidades en física, ingeniería, matemáticas, ciencias computacionales. El GTM en un sentido es mucho más que un gran proyecto y un telescopio. Multidisciplinario. Sí. Bueno, y mucha de la gente que trabaja en el GTM, de hecho, son de la zona. ¿Cómo se llama este pueblo justamente antes de llegar? Atzitzintla. Bueno, yo fui a una exposición de los niños del pueblo. Sí. Todos dibujan antenas, todos dibujan el sistema solar. A ver, tú dime, ¿qué pueblos de México los niños le dicen, haz un dibujo y dibuja un telescopio? Digo, la verdad, sí ha habido un impacto y esos niños dicen, yo quiero llegar ahí, y llegan. Muchos de los ingenieros salieron de ahí, de los que están trabajando. Entonces, bueno, claro, yo no estoy diciendo que ese sea posiblemente a nivel del número de trabajos de nuestro país, pues no son tantos, pero la inspiración de la zona es algo muy notable. Fíjate que yo tengo la misma experiencia, yo soy investigadora del Instituto de Energías Renovables que está en Temisco, y tenemos una cantidad de jóvenes de Morelos que simplemente pasaban enfrente del laboratorio y decían, yo quiero llegar ahí. Y hoy están ahí, ¿no? Decidieron estudiar lo que los llevaba a estar ahí. Entonces, estos grandes proyectos sí cambian el entorno. No es nada más el proyecto, sino es también todo lo que lo rodea, ¿no? En ese aspecto, ¿cuánto dinero se destinó durante estos 20 años y cuánto dinero se necesita para su mantenimiento de operación para los próximos años? Pues no lo sé, fíjate, ¿no? ¿Tú tienes la cifra precisa? Sí. En pesos es la parte, bueno, es un proyecto binacional primero. Entonces, en la parte de inversión, en la construcción del telescopio hasta el día de hoy es aproximadamente 1.900 millones de pesos. Y también recibimos una contribución de aproximadamente 65 millones de dólares por la Universidad de Massachusetts y el apoyo de NSF también. Entonces, considerando esta cantidad, México tiene 70% de la contribución
en la construcción y la Universidad de Massachusetts 30%. Y esto refleja la oportunidad de nuestras comunidades para usar el telescopio por sus proyectos científicos. Entonces también la comunidad científica mexicana tendrá acceso a 70% del tiempo para hacer observaciones. En la parte de operación y mantenimiento y el desarrollo futuro, estamos considerando un presupuesto de aproximadamente 70 millones de pesos al año entre México y Estados Unidos. Y por eso el porcentaje, el porcentaje implica por la parte mexicana aproximadamente 50 millones de pesos anuales para mantener y operar el telescopio. Y además es importante para incluir la continuidad del desarrollo de instrumentación con nuevas tecnologías para mantener el GTM a la frontera, a la vanguardia de la ciencia milimétrica, la astronomía en general, y como un telescopio tecnológico. Para ti que has estado tantos años y hablando de pasión e inspiración y todo esto, pues ¿qué significa? Bueno, ahorita tienes gripa y bueno, también entre el estrés, entre el final de un sexenio, entre que tienes que entregar resultados, pero también el frío, ¿no? El frío hemos estado ahí y bueno, pues sí, tremendo. Para mí, con la conclusión y la celebración de la terminación del GTM de 50 metros, para mí es un momento importante para recordar por qué estoy aquí en México. Y este es otra vez por Alfonso Serrano. Yo estuve en las Islas Canarias en 1997 haciendo una plática, un resumen sobre el estado actual de la astronomía milimétrica y la contribución al campo de cosmología, la investigación del universo lejano y la etapa de formación del universo. Y actualmente en estos años estamos usando telescopios de 10, 12, 15 metros. Y yo mencioné en mi plática la necesidad de una nueva generación de telescopios milimétricos más grandes. Y después de esta plática el descanso en la cola, esperando tomar un café, yo conocí este hombre, este investigador, que me dijo: yo soy Alfonso Serrano, estoy construyendo un telescopio para ti. Aquí está mi tarjeta y dice Gran Telescopio Milimétrico. No tenía ninguna idea de qué es este telescopio. Y me explicó: en México estamos construyendo un telescopio de 50 metros. Entonces, minutos antes, estaba mencionando a la audiencia, esta comunidad de los científicos, la necesidad de un telescopio más grande. Y minutos después, aparentemente aquí está todo lo que necesito, un telescopio 3 veces más grande, 10 veces en área más grande. Y me invitó a México para conocer el INOE, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica Electrónica, un centro de CONACYT. La primera vez, mi primera vez en México también, y yo acepté una oferta para trabajar como investigador en Illinois y contribuir al GTM a partir de 1999, en enero, casi hace 20 años. Ajá. Para mí también este es un... él tiene la edad del GTM, el México es un poquito mayor que eso. Pero ¿no te parecía que estabas viviendo un sueño? ¿No te parecía? Claro, sí. Es el café que le cambió la vida, ¿no? Ya ves que hay momentos en tu vida que cambia todo lo que va a pasar. No estuve en esta reunión y tampoco con Alfonso y la oportunidad de ¿Seguirías en Inglaterra? Conocernos, sí. Bueno, quién sabe dónde estuviera, porque sí tiene espíritu aventurero, quién sabe dónde estarías, claro. Pero desde luego no en el GTM. Pero no te ha sacado, no sé, más canas blancas, no te ha sacado más corajes a veces, no te ha desesperado, no te ha dicho es que no has perdido la paciencia, nunca. No, todo está bien. El punto para mí es ya concluimos el telescopio con su dimensión original. Está trabajando con las especificaciones originales en el diseño.
y es el momento para recibir la comunidad científica mexicana para usar esta nueva infraestructura importante en este país, pero todavía una infraestructura importante a nivel mundial. Y vamos a ver todos sus nuevos resultados investigando la formación de planetas, estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias, la estructura del universo con estas observaciones milimétricas. So, para mí, yo estoy muy emocionante para ver los resultados en los años futuros y además los nuevos proyectos grandes científicos en física, en química, en otras ciencias. El GTM es un gran proyecto científico actualmente, pero seguramente en el futuro vamos a ver otros proyectos de la misma importancia en otros campos científicos que pueden contribuir a la ciencia, pero además a la sociedad. En esta parte, bueno, hablábamos antes de la entrevista, cuando me invitaste a un café, hablábamos de política científica y me decías, bueno, es que este es un proyecto medular de la política científica. ¿Qué es lo que se va a hacer para el próximo sexenio? ¿Se tiene que convencer a la nueva directora del CONACYT, al presidente, o cómo va a quedar esto? Porque ya está el proyecto, ya nada más es la operación, ¿no? ¿Eso ya camina? Yo siento que este proyecto no hay nada que convencer, este proyecto ya está palomeado, digo, evidentemente todo el mundo estará contento cuando tengamos buenas noticias del proyecto, porque es un logro de México, no es un logro de esta administración. Cuando finalmente se llega a la publicación de los resultados de lo que te hemos estado contando, pues celebrará México completo de ser parte de esto, no tiene nada que ver con ninguna administración. Yo creo que el gran reto que tiene la nueva administración, y estoy completamente segura de que la directora tiene total claridad en eso, es que este megaproyecto está terminado y es el momento de plantearse otros. Y ahí, bueno, pues ahí yo me imagino que la comunidad científica se tendrá que mover, tendrá que plantearle posibilidades, habrá una discusión como fue con el GTM. Sí. No creas que lo del GTM se resolvió de inmediato. Yo no estaba en ese momento en CONACYT, yo nada más he estado en esta administración, pero hubo toda una labor de convencimiento, primero dentro de la comunidad astronómica, porque primero se tuvieron que poner todos de acuerdo en que estaban apoyando todos a este proyecto, porque finalmente no todos los astrónomos trabajan en este tipo de astronomía, ¿no? Y la verdad es que los grandes proyectos siempre tienen que tener la unión detrás, se tiene que poner de acuerdo la comunidad, ¿no? Ese sería casi el primer paso. Para poder empujar un gran proyecto tiene que haber concordia, tienen que estar de acuerdo la comunidad, tiene que haber unión hacia esa meta. Entonces el GTM empezó por una discusión interna de la comunidad astronómica, que finalmente se ha unido en el apoyo de este gran proyecto, sin demérito de otros, porque San Pedro Mártir ha seguido creciendo y es también un gran proyecto de astronomía, ¿no? O sea, no es que... Y este es importante, porque en la astronomía en general son pocos proyectos o investigaciones que pueden resolver solamente con una serie de datos de un telescopio. Es importante para mezclar la información, para recibir la contribución de telescopios funcionando en otras frecuencias. Entonces, una oportunidad fantástica en el futuro es la combinación de datos del GTM y en el futuro datos en el infrarrojo y en la óptica con los telescopios nuevos en San Pedro Mártir y otros telescopios en el mundo. Es que en realidad el espectro electromagnético México lo cubre, porque con diferentes, desde los rayos gamma y Hawk, claro, o sea, porque finalmente el universo te manda todo el espectro y tú puedes estudiar a cachos diferentes, nada más ves el óptico, por supuesto, pero bueno, llegan todos los demás. Entonces, yo creo que la comunidad astronómica sí ha sido un ejemplo de colaboración y de organización hacia este gran proyecto, ¿no? Y también por las nuevas iniciativas, por la UNAM y el grupo en Morelia. Exacto, en el Instituto radioastronomía. De Radioastronomía, también ellos quieren más contribución y la incorporación de telescopios de radio en este país. Entonces, realmente, cubriendo rayos X hasta el radio con el GTM y telescopios en San Pedro Mártir, entre
dentro de este rango. De hecho, Radioastronomía de Morelia, hay ahí un investigador, un astrónomo muy reconocido mexicano, Luis Felipe Rodríguez, que encabeza ese grupo, son parte de un gran proyecto con Estados Unidos para cubrir toda la frontera entre Arizona y Sonora con radiotelescopios en un gran arreglo. Lo que pasa que sería maravilloso. Imagínate una frontera que en lugar de tener muros tenga radiotelescopios. Me parece, esa sería nuestra meta. Te digo que la ciencia sí va por la paz, porque además la ciencia involucra tolerancia, involucra colaboración entre diferentes grupos, entre diferentes países. Acuérdate en el CERN, tú vas a la cafetería del CERN y parece Naciones Unidas. Hay gente absolutamente de todo el mundo y están todos colaborando con una meta común. Entonces, en ese sentido, lo primero que hace falta para un gran proyecto es la colaboración, la concordia, el acuerdo, un acuerdo de la comunidad. Por otro lado, también tiene que haber el desarrollo de un gran proyecto, porque tiene que estar hecho con mucho cuidado. Yo me imagino que lo que va a suceder es que la nueva administración recibirá propuestas y tendrá que analizarlas, tendrá que organizar reuniones de discusión, tendrá que tomar alguna decisión, pero seguro que le van a llegar propuestas, no tengo ninguna duda. Aquí dos cosas, recuerdo, por ejemplo, cuando se planteó el sincrotrón en el Colegio Nacional, y pues el doctor Cabrero casi les dijo no, porque todavía no saben hacer proyectos a largo plazo. No, su argumento era, tenemos que acabar primero el GTM y ya lo hicimos. O sea, CONACYT hubiera sido irresponsable empezar otro megaproyecto sin haber terminado en el que estábamos metidos. O sea, ese fue realmente el tema. El argumento era, tenemos un compromiso, tenemos que acabar este gran proyecto, lo hemos terminado exitosamente, ahora estamos listos para empezar otro. Ese era realmente su punto. Pero el hecho es que México ahora está listo para empezar otro. Y estoy segura de que le llegarán a la nueva directora diferentes propuestas y ella buscará caminos para discutir sus impactos, su importancia para México. Evidentemente, tiene que haber una decisión política de qué es lo que le interesa a México hacer, ¿no? Sin duda. El sincrotrón es uno de ellos. Va a ser uno de ellos, no me cabe la menor duda. ¿Otros proyectos? Bueno, a mí me gustaría escuchar de proyectos en otras áreas. Lo que pasa es que los proyectos de física y de astronomía son como muy espectaculares en el sentido de que requieren grandes equipamientos. Pero eso no quiere decir que un megaproyecto tiene que ser así. Imagínate un megaproyecto de biodiversidad, que es un megaproyecto pues simplemente de que continúe la labor de Conavio, pero a lo grande, ¿no? Un gran catálogo nacional de biodiversidad. O sea, un megaproyecto no tiene que ser necesariamente un gran equipo. Estamos muy acostumbrados a que sean grandes equipos porque pues, son los que hacen mucho ruido y además son muy caros, ¿no? Pero en realidad podría haber megaproyectos. Por ejemplo, yo creo que medicina está lista para un genoma, el genoma. O sea, hay diferentes áreas del conocimiento que están perfectamente listas para estos megaproyectos diversos, que además tienen que ser multidisciplinares, tienen que ser interdisciplinares, tienen que involucrar toda una serie de elementos para que realmente terminen siendo pues como muy cercanos a la sociedad mexicana, ¿no? Entonces yo creo que ahora va a haber una discusión que tú debes de seguir desde Alcanzando el Conocimiento de diferentes propuestas y estoy segura de que se buscará, de que la nueva directora buscará el camino para discutir esto de una manera global, que incluya a la comunidad y que también entre en los intereses de México. Porque yo te comentaba lo de Sierra Negra y San Pedro Mártir, porque es claro que a México no hacer astronomía sería desaprovechar donde estamos, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, casi el Sierra Negra te está diciendo, ponga usted aquí un telescopio, por favor, si le dimos esta montaña. ¿Sí me entiendes? Sí. Y eso mismo va a tener que hacer México para sus próximos proyectos, va a tener que pensar a ver exactamente por dónde conviene ir. Entonces, resumiendo, efectivamente, CONACYT no arrancó ningún megaproyecto en esta administración, básicamente porque teníamos una meta que hemos conseguido, 50 metros en el GTM. Una vez conseguida la meta, pues ya está listo México para buscar otras metas. Muy bien. ¿Y qué va a hacer de ustedes? ¿Tú a dónde te vas? Bueno, yo regreso a la UNAM. Sí, yo estoy en realidad con licencia de la universidad y pues ha sido para mí un privilegio estar estos 6 años en CONACYT. Yo siempre pensé en cerrar el ciclo en este momento. Yo nunca pensé poder hacer este trabajo más de 6 años. Es un trabajo muy demandante, en el que
he sido muy afortunada de tenerlo, pero también he sacrificado otros intereses en mi vida. Yo siempre lo viví como un ciclo de 6 años que culmina, y bueno, para mí es maravilloso que culmine con toda una serie de logros, entre ellos el GTM. ¿Y no te vas al foro? Bueno, eso todavía no es un hecho. Podría ser. Si eso pasa, tendremos una entrevista, hablaremos. Hablaremos. Ajá. ¿Y tú, David, sigues? Bueno, en este momento sí. La siguiente gran responsabilidad es para trabajar en la formación de una nueva entidad para operar el telescopio y mantenerlo. Este es el Observatorio GTM. Entonces tenemos que definir la estructura de este observatorio, la organización de gobernanza y la manera de incorporar otros socios. Posiblemente otros países o grupos de universidades e institutos para contribuir al desarrollo futuro del GTM. Y claramente es importante también para apoyar la formación de los jóvenes y la próxima generación de científicos, incluyendo a personas que pueden tomar la responsabilidad futura como director de... Entonces va a construir un observatorio. No construcción en el sentido físico, pero en la organización. Básicamente, esta es parte de la razón para formar el consorcio de centros CONACYT, el consorcio GTM con la involucración de Illinois, CDSI, CCC y CO, con nuestros socios o nuestro socio actualmente en la Universidad de Massachusetts y para formar una junta de gobierno, para formar la estructura del observatorio y empezar la operación científica continua en los años siguientes. Pues les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. No, pues gracias por darme esta oportunidad. Y pues también para el público de Alcanzando el Conocimiento, que tengan pues mucho más clara esta historia, esta interesante historia que fue, porque pues muchas veces también se prestó a malas comunicaciones en la prensa. Claro, claro. Se prestó a desprestigio, se prestó, y bueno, pues no puede ser que un proyecto tan interesante pues pueda ser pues sin que lo conozca la gente. No, apreciamos mucho tu interés, de verdad. Pues muchas gracias. 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 Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento. Hasta la próxima.